Y también lo que trascendió en los últimos días fue que el gobierno de la ciudad intimó a organizaciones que asisten a personas en situación de calle, y por esa razón estamos en comunicación con Florencia Lorenzo, que es referente de la organización Peronismo Solidario. Florencia, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo de Archivos Los Medios. ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Florencia. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando con las organizaciones que asisten a personas en situación de calle, donde el gobierno de la ciudad los intima para discontinuar con este tipo de tareas? ¿Puede ser? Sí, mira, la realidad es que Jorge Macri está teniendo una política bastante clara respecto de las personas más vulneradas o las personas en situación de calle, y es, no sé, que dejen de existir, yo creo. Digo, realmente no hay desde el gobierno de la ciudad ninguna medida concreta que colabore a que las personas salgan definitivamente de esta situación. Y por otro lado, aquellas organizaciones, la iglesia, organizaciones sociales, grupos políticos o no políticos, o incluso vecinos que son que se organizan entre ellos para colaborar, porque realmente es una postal de la capital federal hoy en día. Digo, Ujú. hoy en cualquier barrio porteño uno ve una persona en situación de calle casi que por cuadra. Entonces, ante eso hay muchísimas personas que se organizan en torno a la solidaridad y tienden una mano. Bueno, a esa gente, en vez de felicitarla o reconocerla en el sentido de, che, bueno, qué bueno que lo que el Estado no está cumpliendo, lo está cumpliendo alguien por lo menos, en vez de eso, bueno, la verdad que se generó una situación de persecución, de amedrentamiento contra muchas de las organizaciones sociales que realizamos esta tarea. Ujú. ¿Qué es lo que molesta específicamente? Yo creo que lo que les molesta es que, en primera instancia, le molestan las personas en situación de calle. Digo, de hecho, hace un año se realizó un censo popular que decía que había casi el triple de cantidad de gente de la que ellos también realizan un censo, de lo que ellos decían que había en situación de calle. Esto cada vez, por la situación del país en general, obviamente también eso repercute en la ciudad, se va incrementando, o sea, va habiendo cada vez más cantidad de gente. Antes la gente veía por ahí hombres solos durmiendo en calle, hoy se ven familias completas, incluso adultos mayores. Y la verdad es que yo no sé cómo pretenden resolverlo ellos sin medidas de gestión, pero sí están evitando o castigando o cuestionando a quienes intentamos desde Ujú. el cero recurso, porque la realidad es que uno no lo hace con políticas públicas, sino con amor, digo. Pero bueno, desde ese lugar están castigando incluso con la iglesia, Ujú. digo, que se Sí, sí. metieron hace, no sé, 2 semanas. Así que bueno, está complicado. No sé qué pretenden hacer con las personas que están en situación de calle, porque Ahora, aparte los levantan ante alguna denuncia de un vecino y los ujú. muchachos se mueven 2 cuadras y se vuelven a instalar porque no tienen otra solución. Ahora, el gobierno lo que dice es no hay que asistir a las personas en situación de calle, o al menos desde las organizaciones o los vecinos, porque entiende que es darle una facilidad al que está en situación de calle para que continúe en ese estado en la calle pidiendo, buscando algún tipo de limosna o algún tipo de alimento, y que la persona no, si continúa con esto de recibir en una esquina o lo que fuese en la calle, no saldría de esa situación, tendría que empezar a moverse o a tener que correrse a otro lugar, a buscar otro recurso, y que dejándolo, asistiéndolo en la calle, como que continúa en ese estado. Sí, en realidad yo en relación a eso me preguntaría cuál es la política pública que, bueno, resuelve la gente, no le da más de comer la iglesia. Bueno, ¿cómo lo resuelve el Estado? Porque digo, tampoco los vamos a dejar morir en la calle. Ujú. Entonces digo, a contrapregunta yo lo que diría es, bueno, ¿y cuál es la solución que ellos dan? ¿Es una solución habitacional? ¿Es una solución de alimentos? La verdad es que la mayoría de los programas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la extensa burocracia para acceder, no terminan cubriendo la necesidad concreta. Hablamos del subsidio habitacional y no llega a cubrir lo que vale el alquiler de una habitación. Hablamos de el subsidio en cuanto a ciudadanía porteña, que es la cuestión de los alimentos, tampoco llega a cubrir una canasta básica. Entonces viene como muy desfasado todo lo que es la política pública para esta población, y de hecho los centros de inclusión social no cuentan con la cantidad de plazas suficientes para albergar a la cantidad de personas que hoy tenemos en situación de calle, por lo cual es como una, no sé, una encerrona en la que no Ujú. encuentro una solución que ellos vean viable. Ujú. Sí, fue Jorge Macri el que dijo hace unos años
que las personas en situación de calle usaban un cajero automático como si fuese un monoambiente, ¿no? Y también decía que la calle no es un lugar para vivir, pero criticando a la persona en situación de calle, ¿no? Tratando de entender por qué está en la calle, ¿no? Totalmente. Mirá, esa frase que vos mencionás, la calle no es un lugar para morir, para vivir, nosotros le agregamos para morir tampoco. Es una frase que en realidad surge de las organizaciones sociales que laburan con las personas que están en situación de calle y lo dicen desde otro lugar. La verdad es que mucha gente que por ahí no entiende la complejidad de la situación de una persona que tiene que terminar estando en la calle, no puede comprender que esa persona jamás elegiría vivir en esa situación. Digo, hay muchas personas por año que mueren de hipotermia a causa del frío por dormir en la calle. Ni hablar de que, por un lado, se supone que se le acerca una frazada o alguna mantita, incluso al mismo gobierno de la ciudad. Digo, si uno llama al programa Red, le llevan algo y después pasa a espacio público, si se lo moja y se lo saca. Digo, bueno, eso es no solamente un abandono de personas, sino casi que con un poco más de intencionalidad. Digo, gente que puede morir de frío con temperaturas bajísimas como hay en el invierno, si pasan y le mojan la única ropa que tiene y los dejan ahí con completo desamparo, digo, realmente es una cuestión absolutamente violenta y agresiva, y en realidad no es que hay una solución que le ofrezcan. Che, bueno, está el que quiere estar en la calle porque puede estar en otro lado. No hay cantidad de espacio para las personas que hoy hay contabilizadas. Te hablo de agarrando el último censo popular que se hizo, no hay un lugar que pueda albergar a tanta cantidad de gente ¿Cuántos son o según distintos el lugares. censo popular? Mira, eran más de 11.000 personas y el gobierno de la ciudad hablaba de 4.000 y pico de personas. Hoy obviamente los números crecieron muchísimo más, habría que hacer de hecho un nuevo censo popular porque realmente crecen semana a semana. Digo, la gente, la situación como país está súper compleja y eso la verdad es que los que están en esa línea delgada de marginalidad, digo, se van cayendo de alguna manera del sistema y terminan muchas veces en situación de calle. Pero insisto, retomando esa frase que vos mencionaste, nadie puede elegir dormir en la calle, porque es tremendo. Entonces está bueno que esa frase que se robó de alguna manera el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para convertirla en un eslogan, se entienda y se explique que las organizaciones sociales la planteamos pero con otra óptica. Ahora, también lo que en la discusión esta, ¿no?, de las personas en situación de calle, que la verdad que es una tristeza enorme porque es como que se revolean personas pobres o indigentes a ver de quién es la responsabilidad, pero dicen, no, estos pobres o estos indigentes no son nuestros, son de la provincia de Buenos Aires porque vienen a la ciudad, porque es donde más comida pueden conseguir o pueden conseguir dinero porque la gente le puede donar algo, le puede dar algún tipo de limosna. ¿Esto es así? No, mira, y de hecho esto que vos planteás se ve reflejado en el último censo popular que se hizo. La mayoría de las personas eran de la ciudad de Buenos Aires, de hecho habían nacido en la ciudad de Buenos Aires. Y también de hecho la mayoría de las personas que estaban en calle habían quedado en calle en los últimos 2 años. Esto habla claramente de una crisis social absoluta, obviamente a nivel país, pero también en la ciudad de Buenos Aires. Digo, la realidad es que es algo que se ve. Digo, todo el mundo conoce un amigo, una amiga que perdió un familiar, que perdió el trabajo, que ya no llega a fin de mes, que sacó a los chicos de la escuela privada y los puso en la pública. De hecho, en nuestra olla popular que hacemos todos los domingos en Acoite y Rivadavia, arrancamos con solamente para personas en situación de calle y hoy tenemos, por supuesto, familias completas, pero además tenemos tantísimos jubilados o jubiladas del propio barrio de Caballito que se acercan a comer porque no pueden pagar los remedios y el plato de comida. Entonces, bueno, los que puedan ir salvando con la colaboración esto de alguna organización, de la iglesia, de lo que fuere, les colabora que esa plata la puedan guardar para la medicación que necesitan. Digo, ese es el nivel de crisis que estamos viendo hoy, no solo en la ciudad, sino que a nivel país en general. Ahora, ¿cómo llega una persona que vive en una casa, que tiene un trabajo, tiene algún ingreso, que tiene no sé, sus cosas en una vivienda, a quedar en la calle? Digo, ¿cómo se genera esa situación para que la persona termine en el lugar, quizás el subsuelo de la moral de la vida que te puede pasar, que es sentirte que estás a la buena de Dios, ¿no? Totalmente. Mirá, de hecho, mucho de lo que algunas de las organizaciones sociales
que trabajamos este tema reclamamos, es que la política pública no se tendría que pensar concreta y específicamente para las personas que ya están en esa situación, sino que también de alguna manera un poco preventiva a llegar a esta situación. La mayoría de las personas que terminan en calle es o porque son desalojadas de algunos lugares donde habitan, digo, hay por ejemplo distintos hoteles, distintos lugares que por ahí claramente no son el mejor de los lugares ediliciamente hablando, pero son un techo, digo, son un lugar donde la gente puede vivir, y ahora también lo habrás escuchado porque estuvo trascendiendo muchísimo, que están desalojando muchísimos lugares planteando un supuesto peligro de derrumbe. Que en realidad, para que haya un peligro de derrumbe, primero que nada tiene que haber alguien que venga y constate que efectivamente certifique que hay un peligro de derrumbe en esta vivienda, ¿no? Pero digo, bueno, en el último tiempo hubo muchísimos desalojos con esta modalidad. Bueno, estos peligros de derrumbe, todo el mundo afuera, todo el mundo a la calle. Esa gente queda en calle. Después, por otro lado, la realidad de que todos vivimos. Digo, yo pago un alquiler, pierdo el trabajo y el alquiler no lo puedo pagar más. El puchito que consiga, una changa, me prestan, me banca mi mamá, me banca mi papá, va para la comida. Listo, esa gente termina quedando en la calle. Digo, es tremendo. Y la verdad que una vez que la familia o la persona, lo que fuere, cae en situación de calle, empieza a transcurrir todo otro universo de problemáticas que implican estar en situación de calle, digo, porque cuando muchas veces se habla y se juzga a las personas que están en calle respecto de su problemática de consumo, en realidad, digo, no es fácil vivir en situación de calle, ¿no? Vivir a la intemperie, con la inseguridad, con un montón de problemáticas, con esto que viene espacio público te pega, la policía te saca, el vecino te mira mal. Entonces, realmente es un universo absolutamente complejo y por eso nosotros tratamos como organizaciones siempre de asistir primeramente a estas personas que caen recientemente en esta situación, porque la verdad es que si pasa un determinado tiempo, ya es mucho más complejo después que puedan volver a salir de estar en situación de calle. La última, de paso, te agradezco, Florencia, por este tiempo que nos has brindado. ¿Qué tiene que hacer algún vecino, alguna vecina que esté escuchando, ve a una persona en la calle pidiendo o durmiendo? ¿Qué tiene que hacer para ayudarlo? Mira, la verdad es que lo primero que tendríamos que hacer todos es perder el miedo a colaborar con una persona en situación de calle. Nos ha pasado que muchas veces la gente se acerca y quiere colaborar y te dice, mira, yo tengo esta frazada, yo siempre veo un muchacho que duerme, pero a mí me da miedo, me da vergüenza, me da no sé qué. Bueno, lo primero que hay que romper es esa barrera de entender que la persona que está en situación de calle está, como vos bien dijiste, en el último subsuelo donde se puede estar, en el último escalón de la sociedad, y que realmente a veces sentirse siquiera observados por el otro ya es un montón de colaboración. Entonces, la verdad esto, decir, che, hay una persona que está en mi cuadra, en mi manzana, a 2 cuadras en las cercanías de mi casa, y me despierto para ir al laburo y por ahí le puedo alcanzar un vasito de café, una botellita de agua, o arrancar mínimamente con el buen día, buenas tardes, buenas noches, que ya es un montón, digo. Son personas que se sienten absolutamente excluidas del sistema y invisibilizadas totalmente. Entonces, la verdad, lo primero que tenemos que romper es como esa barrera de entender que son personas como cada uno de nosotros y de nosotras, que lamentablemente les toca hoy en día, por alguna circunstancia de la vida, estar atravesando este mal momento. Florencia, te agradezco por este rato. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Florencia Lorenzo, referente de la organización social Peronismo Solidario.